Bueno, pues ya estamos aquí un día más, estamos aquí en un apartado más, un capítulo más con nuestro Psico Alejandro en COPE, con nuestro programa que siempre hacemos aquí en, bueno, pues en el canal virtual de COPE Écija, en el canal de YouTube y en el que intentamos, bueno, pues dar un poquito de luz y y acompañar un poquito a las personas en esta vida, en este transitar que tenemos siempre pues con tantos problemas, tanto como en programas anteriores hemos hablado con él, con Alejandro Domínguez, que es el psicólogo que tenemos aquí en nuestro canal, del tema de estrés, de ansiedad. En programas anteriores, bueno, pues vamos a hablar también de otro tema, pero antes le vamos a dar la bienvenida desde ya, que lo tenemos aquí preparadito al otro lado, a nuestro buen amigo Alejandro Domínguez. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro. Aquí estamos una semanita más, dándole un poquito de caña al tema. Pues muy bien, creo que los programas que estamos haciendo siempre son, siempre lo decimos para toda nuestra audiencia, son divulgativos, son para bueno, pues, dar pequeños consejos y pequeños aportes y ayudas en su día a día, pero que realmente todo esto tiene que ir siempre después con si es una cosa ya un poco más grave, estos son cosas para detectarte cositas. Luego ya a partir de ahí, la mano del profesional, siempre decimos Alejandro, es la que está detrás para poder ayudar, ¿no? Claro, sí, al final en este espacio que tenemos unos minutitos, ¿no? Al cabo de la semana, pues podemos dar algunas pautas, algunos procesos para detectar algunas cosas, como bien has dicho, pero bueno, siempre hay que explorar un poco más, ¿no? Cuando hablamos de salud y de nuestra salud mental, de nuestras emociones, siempre conlleva ese proceso un poquito más largo de investigación, vamos a Ujú. decir, ¿no? Creo que vamos a hablar de un tema bastante importante como es el duelo y la pérdida, ¿no? Es el programa de hoy, duelo y pérdida, cómo aprender a vivir con la ausencia, ¿no? Para empezar, yo creo que podemos hacerte la pregunta, bueno, pues qué es exactamente el duelo y cómo podemos, bueno, afrontarlo. Este es un tema muy particular porque al final el proceso de duelo y de pérdida, prácticamente todos los seres humanos, si no hemos vivido un proceso, lo vamos a vivir porque, bueno, en sí es que el proceso de duelo es un proceso natural y que incluso es necesario que lo atravesemos cuando perdemos a alguien o bien cuando perdemos algo significativo. Es Ajá. decir, esto puede ser tanto para una persona querida, una relación o incluso un trabajo o el fin de una etapa de la vida, ¿vale? Ujú. No es una enfermedad, evidentemente, sino que es una reacción, vamos a decir, adaptativa, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, lo que necesita es un poco un tiempo para ir asimilando la ausencia y, bueno, pues cada persona lo vive de una manera diferente, no hay un camino único, vamos a decir, para todo el mundo, ¿no? Ujú. En esto del duelo siempre se ha hablado, ¿no? Se ha escuchado de personas que han tenido, bueno, pues pérdidas importantes en su vida. Son las fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases de ese duelo? Para que la gente lo pueda más o menos identificar. Aquí se referencia siempre a una serie de fases, ¿vale? Aunque bueno, ahora detallamos un poquito cómo es el proceso, pero en sí hay unas fases un poco así a modo común, vamos a decir genérico, que hay una fase de negación, hay una fase que puede estar dentro del enfado, una fase más negociativa, una tristeza y una aceptación, ¿no? Esto no es una receta universal, es decir, no todas las personas pasan por las mismas fases ni en el mismo orden incluso. Es decir, hay veces que hay personas que hay fases, por así decirlo, que se las saltan, no las viven, unas que las viven de una manera lineal, otras que van saltando de un orden y van mezclando uno a otro. Así que lo dicho, esto es como, por así definirlo, una montaña rusa emocional, ¿no? Ese proceso de duelo. Hay subidas, hay bajadas, hay curvas un poquito inesperadas incluso en el proceso y así es como un poco se va viviendo, ¿no? Y bueno, aparte de las fases, supongo también, eso te va mandando como señales, ¿no? Como algún que otro síntoma. ¿Cómo podemos detectar eso? ¿Cómo podemos realmente decir, estoy ya empezando ya a notar esto ya demasiado en mí, ¿no? Pues mira, por un lado, en cuanto a síntomas o señales, vamos a decir de que estamos en ese proceso de duelo. Por supuesto, lo primero es detectar una pérdida, ¿no? que hayamos tenido, ¿no? Que puede ser reciente o puede haber pasado incluso un tiempo, ¿no? Podemos tener respuestas pues, de tipo a nivel emocional, ¿no? Una tristeza, un enfado, una culpa, una sensación de vacío. A nivel cognitivo, es decir, lo que ocurre aquí en nuestra cabeza, ¿no? Ujú. Pues hay personas que sufren lo que sería una dificultad para concentrarse, esos recuerdos constantes de la persona, la incredulidad, ¿no? El no creer lo que ha pasado.
A nivel físico, hay personas que también experimentan algún tipo de sintomatología, como puede ser, por ejemplo, una muy común, las alteraciones del sueño o las alteraciones del apetito, ¿no? Ajá. Y a nivel social, bueno, como en muchas ocasiones nos movemos por extremos, o bien nos vamos hacia un aislamiento en ocasiones, o bien hay personas que lo que necesitan es estar siempre acompañadas, ¿no? Eso típico de desde que perdió a alguien no sabe estar solo, esa frase muy típica que Sí, muchas sí. veces la tenemos. La clave es reconocer, y la clave es reconocer que estas reacciones son normales y que forman parte de ese proceso de adaptación que tenemos que hacer, ¿no? Es, lo que uno siente cuando tiene ese duelo es una enfermedad o es una enfermedad que es una cosa que ya genera como una enfermedad o hay que intentar ya evitarlo por decir, bueno, vaya que me genere una enfermedad, voy a intentar evitarlo ya de repente, porque es que si no de aquí no salgo. Todo lo contrario, el duelo hay que vivirlo. El duelo que no se vive, que no se experimenta, luego se convierte en un duelo en muchas ocasiones complejo. Es decir, Ajá. aunque es una fase dura, compleja de pasar, pero es que es necesario. Este sufrimiento que nos lleva es parte de un proceso más de la vida. Ujú. Entonces, no es una patología, no es una enfermedad, lo dicho, proceso natural que tenemos que llevar y que tenemos que aprender un poco, pues, cómo sobrellevarlo, ¿no? Sobre todo. Y Alejandro, tú como psicólogo de ahí del Centro Cráneo, del Centro de Psicología Cráneo, aquí en Écija, mmm, ¿cómo se puede sobrellevar? O sea, ¿de qué forma puede uno decir, venga, pues voy a intentar sobrellevarlo o voy a intentar hacer frente? Supongo que lo primero será ser consciente de lo que realmente es lo que estás sintiendo y luego ya empezar como poco, supongo que asimilarlo, ¿no? Mira, lo primero, el darse uno mismo permiso para sentir. Es lo Ujú. que decía antes, no podemos reprimir esas emociones ni podemos acelerar el proceso, ¿no? Para pasarlo rápidamente. Esto lleva su tiempo, hay personas que lo llevan más, durante más tiempo, otras que lo gestionan mejor, pero lo dicho, nos tenemos que dar permiso, ¿no? Para sentir. Siempre hablamos cuando en salud, y sobre todo en nuestra salud mental, hay siempre muchas teorías y muchas corrientes, pero todas coinciden en lo mismo, y es que reprimir las emociones siempre conlleva algo malo, ¿no? Ujú. El hablar y el compartir. Al final, un dolor de este tipo, por regla general, no vamos a hablar en todos los casos, pero por regla general suele ser un dolor compartido. Es Ajá. decir, la pérdida de un familiar afecta tanto a una persona como a otra. El compartir, ponerle palabras a este dolor y hablarlo con otras personas suele hacerlo más llevadero. Ujú. Y luego, aparte de todo esto, la rutina de la persona, ¿no? Cuando buenamente se vaya pudiendo, tenemos que tener una rutina básica de autocuidado, ¿no? Ese dormir, comer, moverse y luego ir poquito a poco retomando la vida ordinaria que llevábamos anteriormente, porque al final esto no se trata de olvidar a la persona Claro. o olvidar lo que ha ocurrido, ¿no? Sino aprender o reaprender a vivir con la ausencia de aquello o aquella persona que ya no está, ¿no? Y dentro de la situación, Alejandro, ¿qué cosas nos ayudan a llevar el duelo? Y ya no es que nos ayuden, sino que incluso hay cosas que pueden agravarlo, ¿no? Aquí hay una frase muy típica que muchas personas cuando vienen a consulta comentan, ¿no? Y es un poco esa sensación de que hay personas que dicen frases hechas, ¿no? Eso típico de ser Sí, fuerte, el sí. tiempo todo lo cura, ¿no? Bueno, eso no minimiza el dolor. Hay ocasiones que, dependiendo de la persona, puede hacer que incluso empeore un poquito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, hay que evitarlo. Hay veces que un simple abrazo da más apoyo que una palabra, Pues incluso, sí. ¿no? Mm. Evitar hablar de la persona fallecida, por ejemplo, o del tema que hayamos perdido por miedo a hacer daño, es un poco un mito, ¿vale? Al final ese silencio aísla un poco más que lo que aísla el propio dolor, entonces es Ujú. bueno hablarlo, ¿vale? Y El no hablar lo no que nos sí va a venir. lo que sí te quería preguntar, Alejandro, que es que supongo que habrá grados, no sé si grados de duelo se puede decir así, porque todo el mundo siente a una persona cuando falta, ¿no? Pero claro, yo creo, es una pregunta a lo mejor bastante lógica, pero bueno, es bueno también comentarla, que no es lo mismo perder a un hijo que si pierdes a un padre ya mayor, ¿no? Que no es una cosa trágica, ¿no? Están, aparte del duelo complejo que se le denomina, claro, está en función del tipo de duelo, en función de, en un caso de un fallecimiento, por ejemplo, ¿no? Del tipo de fallecimiento. No es lo mismo un fallecimiento de, oye, de una persona que por edad ya Claro. lo veíamos que es algo O cercano, ¿no? Oye, pues te va avisando también. ¿no? Una larga enfermedad, todo, cada duelo, lo particular es que un mismo duelo, una misma muerte con unas características similares, una persona lo puede experimentar de una manera
y otros de otra, con una intensidad o con otra, ¿no? Entonces, claro. pero hay ciertas características donde el duelo se puede complicar, pues por la propia muerte del fallecido, ¿no? Una situación trágica, un asesinato, un niño que fallece, son situaciones que, claro, complican un poco más este proceso porque son más inesperadas, desde Claro. luego, ¿no? Este tipo de muertes que, oye, pues por ejemplo, un familiar que muere porque el pobrecito o la pobrecita, pues ya, como aquel que dice, le tocaba porque tenía ya los 90 y pico años, ¿no? Ujú. Entonces, choca un poquito menos. Aún así es igualmente doloroso, ¿eh? Ojo, Sí. que el proceso de Y duelo, otra de las fíjate, cosas, Alejandro, también que creo que por la sociedad, ¿no? En la que vivimos, ¿no? Que siempre estamos pendientes de, y más cuando vivimos a lo mejor en ciudades pequeñas, que nos conocemos todos y sabemos la vida de los demás, pues es también a lo mejor el sentimiento de culpa de que parece que si lo olvidas o que rehaces un poco tu vida, si es una persona joven o una persona, ese motivo de culpa parece que es que no te deja como avanzar o te autocastigas tú para no avanzar, ¿no? claro, es una de las partes del propio proceso del duelo, ¿no? Es el hecho de decir, el reaprender a vivir sin la persona, sí que no, en muchas ocasiones la persona siente ese momento de remordimiento, de culpabilidad incluso por el hecho de decir, "Uf, es que estoy empezando a vivir y esta persona, por ejemplo, ya no está, ¿no? Me siento mal porque ya no está. Por sentir Ya, un poco de felicidad o por haberme reído o por... ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Pero en sí es que forma parte del proceso adaptativo, es decir, para que tú mejores al final necesitas ir recobrando poquito a poco las actividades, ¿no? Todo tiene que llevar su tiempo. Es evidente que a lo mejor cuando el duelo está reciente, la persona ha fallecido hace poco, a mí no me apetece a lo mejor irme de fiesta, por poner una Sí, sí, situación, ¿no? claro. Me tengo que dar mi tiempo para que cuando a mí me vayan apeteciendo ciertas cosas, ir de manera progresivamente abriéndome, ¿no? Ahí el propio cuerpo hay que escucharlo en todo esto. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que cuando uno ya nota que necesita ya un profesional, porque dices tú, bueno, yo lo he intentado llevar como he podido, han pasado 2 meses, 3 meses, he intentado salir un poco, a lo mejor la calle ya empieza a agobiarme, juntarme con personas tampoco me aporta y ya empieza a hacer el agujero más grande, más grande, más grande y a enterrarte cada vez más hondo, ¿no? Cuando es cuando uno ya necesita ya la mano, por ejemplo, de un profesional como tú. Mira, lo primero que tenemos que detectar es el tiempo que debe pasar. Es decir, el duelo lleva un proceso, que es un proceso que se puede alargar varios meses o incluso un año en muchos casos, ¿vale? Que luego no es que se olvide el proceso, no me olvido de la persona, ni muchísimo menos, sino que, lo dicho, tengo que reaprender a vivir con la pérdida. Pero bueno, podemos decir que si tras varios meses después de todo lo ocurrido, la persona siente todavía ese dolor muy intenso, que sobre todo la clave está en cuando ese dolor nos impide hacer una vida mínimamente funcional, vamos a decir, ¿no? Ahí ya es un síntoma de que podemos venir a buscar ayuda. Si aparecen otros síntomas mayores, o pues mira, hemos hablado en otras ocasiones de una ansiedad, Sí, de esos síntomas más depresivos, bueno, pues cuando esto, una cosa es el ánimo triste o el estar un poco ansioso, que forma parte de este propio proceso, a cuando eso ya evoluciona a algo mayor, ¿no? Y ujú, sobre todo cuando la persona también pues se aísla mucho, ¿no? Totalmente, ya no encuentro sentido a nada y son esas conductas un poco autodestructivas, ¿no? sí, Ahí es cuando pues el profesional puede acompañar en ese proceso para que se vuelva más llevadero y más mm, adaptativo. Como en muchas ocasiones digo yo a los pacientes, el proceso de duelo no se puede quitar, se puede acompañar, se puede adaptar, se puede aprender a llevar mejor, pero quitarlo no lo podemos quitar, ni claro. existe una pastilla mágica o solución mágica para que nos quite esto, ¿no? Es un proceso que es bueno para el cuerpo ir adaptándonos poco a poco y como toda la vida, los cambios, el cuerpo y Claro. la cabeza los quiere lentitos, no quiere cambios rápidos, ¿no? Bueno, pues Alejandro Domínguez, catalán, psicólogo del Centro de Psicología Cráneo aquí en Écija, que está en la avenida Blas Infante. Bueno, pues un mensaje final que podríamos decir para esas personas que estén pasando por esa, bueno, por esa pérdida, por ese duelo o por ese sentimiento que le podemos mandar y que le podemos aconsejar y que vaya como autoconociendo ese problema para poder, si no por sí solo, por lo menos que ya se pueda poner en manos de un profesional como tú. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que, mira, pues este proceso de duelo tenemos que ver que la persona no está sola, que el dolor es algo humano, que es universal, ¿vale? Que el proceso de duelo, como decíamos, no es olvidar, sino que tenemos que aprender a vivir de otra manera con la pérdida que hemos sufrido y que pedir ayuda en este caso no es una señal de debilidad, todo lo contrario, es un acto de autocuidado, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, pues
Ahí quedó. Nosotros siempre aquí intentamos, pues, siempre lo decimos, ¿no? Es como intentar ayudar un poquito a todas esas personas en cualquier circunstancia, porque hoy la mente, la salud mental es lo que más importa, porque aparte de la salud normal, la salud mental, estamos teniendo muchos problemas últimamente con, ya tocaremos temas de adolescencia, tocaremos temas de padres y hijos, ya tocaremos temas de muchos temas que tenemos preparados aquí en nuestro canal en YouTube con nuestro buen amigo Alejandro Domínguez. Y bueno, pues hoy ha tocado este tema, que es el tema del duelo y la pérdida y cómo afrontarlo. Así que Alejandro, gracias de verdad por estar ahí y que, bueno, pues cualquier persona que necesite, porque no pueda por sí sola salir de cualquier otro tema, pues ahí está el Centro Cráneo aquí en Écija, el Centro de Psicología, que, bueno, pues ya nos han llegado más de una reseña por internet, que es buen psicólogo, que tal, que cual. Digo, bueno, hombre, nosotros fichamos a los mejores, no vamos a fichar, no vamos a fichar a cualquiera. Así que, Alejandro, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos programas. Muy bien, pues muchas gracias a todos.